con todos los acontecimientos que han sucedido en Chile en los últimos días, ¿cómo debemos actuar los padres para con nuestros hijos? Entregarles tranquilidad, cuánto acceso a las comunicaciones, cuánto rato les podemos permitir a lo mejor ver noticias, cómo debemos enfrentar nosotros días que tienen colegio, días que no. Su vida definitivamente ha cambiado en los últimos días y es por eso que tenemos el agrado de presentar a Francisca Hidalgo. Ella es directora de la ONG En Marcha, para quien quiero pedir un fuerte aplauso y con quien vamos a conversar en esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te va? Hola. Hola. Buenos días y bienvenida. Buenos días y gracias por invitarme. Hablemos ahí un poco del rol de los papás en estos días también, sobre todo los que tienen hijos que son quizás más chiquititos, pero que aún así también están al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿De qué manera tiene que un padre explicarle a su hijo lo que está pasando y también de esa forma mantenerlo en calma, dada la contingencia de lo que está ocurriendo en la distintas calles de Chile? Yo creo que lo evidente es que hoy día en nuestro país ningún niño, ninguna niña y adolescente queda al margen de esto. O sea, está en la televisión, los mismos padres, madres, familiares. O lo que se comenta en el colegio incluso. Estamos al tanto de lo que está pasando. De alguna manera vemos que hay como tres tipos de niveles de cosas que hay que hacer. Primero, a nivel familiar, obviamente. La contención, poder ver qué están viendo los niños. No quiere decir que no los dejemos ver lo que está pasando, ni que hablemos de lo que está pasando. O sea, no hay que negarles el acceso a cierta información. Ahora, sí. Francisca, ¿podemos diferenciar en relación a qué grupo etario hacia arriba y qué grupo etario hacia abajo? Porque digo, a lo mejor para un niño de 5 años son más fuertes las imágenes que hoy día aparecen en redes sociales o en la televisión. Y en las noticias. Entonces, ¿cómo dividimos? ¿Desde qué edad hacia arriba es bueno que, obviamente guiado por uno, puedan ver noticias un rato para poder explicar un poco qué es lo que está pasando? Sí, o sea, obviamente los adolescentes ya tienen las capacidades suficientes para poder ver, entender y comprender. O sea, 12, 13 años es una edad suficiente para poder ver. Obviamente, quizás no todo el contenido de la televisión, porque aún así hay mucho material que es muy fuerte como para poder procesarlo. Por eso es importante que estén acompañados por un adulto que pueda hacer algunas recomendaciones y ver. Aún así, los niños, por más que no vean, por ejemplo, una niña de 5, 6 años, incluso 4 años que no vea la televisión, va a escuchar lo que otros están viendo, lo que otros están diciendo. Por ende, van a tener igual acceso. Entonces, van a ir procesando y de alguna manera tratando de armar su propia historia. Y ahí creo que ahí es muy peligroso, ¿no? Porque en el fondo, cuando los niños se arman la historia de lo que la versión de otro niño y no tiene claro en relación a la versión de sus padres, creo que también lo puede perturbar y confundir un poco más. Claro, y también los adultos tendemos a creer muchas veces que los niños no están escuchando, o como que hablamos de lo que está pasando y como que los niños están ahí jugando y creemos que no están escuchando, pero los que tienen hijos se van a dar cuenta que de alguna manera pareciera que tuvieran la oreja siempre así. Y sí, reciben la información, están atentos y empiezan a armar sus propias historias y sus relatos pueden ser mucho más crudos de lo que la verdad está ocurriendo. Entonces, ahí es fundamental que los padres, la madre, algún tío, alguna abuela pueda sentarse con los niños y niñas y poder explicarles qué viste, qué sientes, y qué te parece. Y también explicar qué contexto está viviendo nuestro país. O sea, un niño pequeño, 5 años, 6 años, puede llegar a comprender qué está pasando, por qué se escuchan las ollas a ciertas horas, por qué escucho más sirenas de carabineros, por qué la gente grita, por qué pareciera que todos tienen mucho odio. Entonces explicar que ese odio se debe a ciertas condiciones, a un contexto político que hoy día vive nuestro país. Cada niño, de acuerdo a su edad, uno puede ir explicándole. Y también es muy importante que los padres y las madres no tengan miedo de expresar lo que ellos sienten. O sea, yo no puedo negarle mis sentimientos a mis hijos. O sea, de decirles, si mi hija llega y me dice, mamá, tengo miedo, porque veo que viene la gente corriendo y veo la policía, yo no le puedo decir, no, tranquila, hija, yo estoy súper tranquila, sino que también hay que compartir las emociones que nosotros tenemos con ellos. De decir, sí, a mí también me da miedo, pero yo soy un adulto, yo te acompaño, yo estoy aquí para protegerte, pero es normal sentir estas emociones de tener miedo, sentirte agredido, porque tenemos que dejar que expresen lo que sienten para poder abordarlo de mejor manera, para poder acompañarlo. Si no, se retienen esas emociones y sabemos que el daño... Hemos visto familias completas en las manifestaciones, en las marchas. ¿Es recomendable llevar a un niño
Depende el contexto de la marcha y hasta qué punto. Yo creo que esas son decisiones familiares que no creo que sea bueno juzgar. Efectivamente han habido marchas familiares muy lindas, donde va la familia, uno ve los niños y que los niños participen de esto, que se expresen. Hay niños que hacen sus propios carteles. Es un acto de ejercer ciudadanía de edades muy tempranas que es súper positivo para la construcción de niños con opinión, con niños que comprenden que pueden ser actores sociales. Y que pueden ser parte justamente además del sistema y no por su condición de niños que han excluidos de eso. Es como decir, yo puedo participar también de esto porque esto también me influye. Entonces, tiene un rol súper positivo que tu hijo pueda participar. Efectivamente, yo no lo voy a exponer a los espacios de las marchas y es lo recomendable cuando vemos que esto genera ciertos espacios donde hay más violencia. En las marchas hay ciertos lugares donde uno se puede poner y sabe que no va a pasar nada. Hubo espacios como en la misma Plaza Ñuñoa, donde fue muy familiar las manifestaciones, o en otros espacios en poblaciones también, donde hubo espacios para los niños, para que los niños pintaran, para que hablaran, para que hicieran sus carteles. Entonces, creo que el permitir que los niños se manifiesten no necesariamente es algo negativo, sino que es todo lo contrario. Pero ahí está el rol del adulto siempre, es decir, hasta dónde yo lo expongo. O sea, claro, los niños que van en las marchas y tú los ves con mascarillas, dices, chuta, es como, quizás eso no es recomendable porque eso es violento. La organización que yo trabajo se llama En Marcha, es una fundación que lleva ya 13 años trabajando el tema de niños y niñas que sufren violencia institucional. Nosotros trabajamos con niños que tienen familiares privados de libertad. Entonces, lo que hemos visto hoy día en nuestro país es que obviamente estos niños con los que nosotros trabajamos sufren violencia institucional de las policías, del sistema penitenciario, de otros. Lo que pasa en el contexto de nuestro país con los niños mapuches, también sabemos que han sido víctimas de violencia institucional. Y que es donde más probablemente tengan casos registrados. Ustedes también. Absolutamente, y además ahora, hoy día vemos que esa violencia institucional se ha expandido a todos los niños de nuestro país. Están siendo de alguna manera víctimas también. Entonces es muy probable que muchos de los niños que nosotros tengamos, nuestros hijos en el colegio, tengan a alguien, algún primo, algún familiar, algún conocido, alguien en el barrio que tú vives que quizás fue víctima de mayor violencia. Entonces por eso es importante que hablemos con nuestros hijos. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás? Y permitir ciertas excepciones. Por ejemplo, si mi hijo tiene mucho miedo y ya tiene 7 años y tú dices no tiene que dormir conmigo en la cama, pero un día te dice, oye, necesito dormir contigo, que duerma con nosotros, eso no le va a hacer mal, ¿viste? Jugar también a través del juego es una manera que los niños se comunican mucho. Entonces, a través del arte, a través de los dibujos. Absolutamente, jugar, pintar, pintemos. ¿Cómo ves hoy día? ¿Qué pasa hoy día? Pintemos. Los niños, o jugar con los monitos, hagamos la familia. ¿Qué pasa en el colegio? Cuéntame. Entonces empezamos a jugar con los roles y nos damos cuenta que los niños van construyendo su relato en el juego. Y eso a ellos les permite canalizar lo que les está pasando y nosotros estar atentos a decir esto sí, esto no. Yo estudié pedagogía básica 2 años, no es demasiado tiempo, pero recuerdo mucho también a través de algunos ramos que, por eso te planteaba el tema del arte y sobre todo el tema de los dibujos, que son una muy buena manera también de entender qué es lo que está pasando al interior del niño según cómo lo va plasmando. Y dentro de eso, ¿qué pasaría también o de qué manera también se puede abordar situaciones donde, por ejemplo, algún dibujo muestra una escena quizás violenta o que tenga contexto también con lo que está pasando actualmente, donde se refleje quizás el temor de ese niño o haber sido testigo a través de un video, quizás una situación presencial de alguna situación que lo haya atemorizado mucho? ¿De qué manera también podemos abordar esa comunicación a través del dibujo y cómo nosotros como adultos podemos ir apoyando a ese niño y también guiándolo respecto a lo que está pasando estos días? Sí, ahí el rol es familiar y también de todos los adultos, no solo de los padres. También es importante el rol de toda la familia, las escuelas también tienen un rol ahí fundamental. Hay varias escuelas que hoy día están abordando estos temas. Partieron algunos colegios, en ciertas comunas no todavía, pero los que partieron, generalmente su primera sesión fue hablemos, qué están haciendo, dibujemos. El dibujo tiene esa gracia que permite, sobre todo en los niños, materializar de alguna manera la emoción o lo que yo vi. Si obviamente es mucho más violento, hay que ver de dónde están viniendo esas imágenes, porque no sé, yo lo he visto, yo tengo una hija de 6 años, por ejemplo, ella ha estado al margen de ciertas cosas, pero ayer hablábamos, porque su primera sesión del colegio fue ayer, y vuelve, y yo le digo, bueno, ¿y qué hablaron? Y me dicen, no, de los saqueos, claro. Y era como, y yo sí, pero Rafa, ¿qué pasó con los saqueos? Como, ¿dónde lo viste? ¿Qué significa eso?
Me dice, no, es que... Y era como, claro, parece que eso fue como lo que le quedó mucho dando vueltas de los saqueos y todo. Entonces, bueno, expliquemos qué está pasando en Chile. ¿Qué lleva a la gente a esto? ¿Cuánto va a durar? Esas son cosas y preguntas que los niños van a tener. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta situación de voy a clase o no voy a clase? De este ruido desmedido. Hay niños que no toleran el ruido. Claro. Entonces hay que ver hasta dónde expongo. Por ejemplo, esa es una variable a considerar para llevar a tu hijo a una manifestación. ¿Viste? O sea, claro, hay niños que realmente no toleran el ruido excesivo. Claro. Es como, entonces... o sea, yo conocí un niño, un paréntesis aquí, pero que me ha pasado como en 3 oportunidades de niños que no soportan cuando es cumpleaños feliz de alguien y cantan porque hay mucho ruido y eso, claro, eso los perturba, claro, en el fondo les genera eso. Imagínate en una marcha donde efectivamente hay cacerolazos, claro, o sea, mi hija cuando gritan gol se tapa el oído y empieza a gritar, ¡ay!, porque le da miedo, ¿viste? Es como, hay niños que no toleran el ruido, entonces uno conoce a su hijo y sabe hasta qué punto es bueno, qué espacio sí les es cómodo, qué espacio claro, no llevarlo. Ahora, Francisca, ¿a qué señales debemos inconscientes estar atentos a un niño? Digo, por ejemplo, se hizo pipí anoche. Sí. Algo que no le pasa regularmente. ¿Y a qué otras señales debemos estar atentos? Entender que un poco de que esto, en teoría, los está estresando un poco. Sí. Porque hay niños, a lo mejor, como tú dices, que les afecta el ruido. Hay niños que les afecta, a lo mejor, todo este ambiente. Hay niños que no. Sí. Si al mío le afecta este ambiente y lo está manifestando a través de este tipo de detalles, ¿a qué debemos estar pendientes? Esas son cosas que pueden pasar. Sobre todo si los niños viven violencia más cercana. Por ejemplo, vieron que allanaron una casa al lado, vieron la policía mucho más violento, vieron a gente que se cayó. Eso puede hacer que, claro, que niños tengan trastornos del sueño, trastornos alimenticios y ya mucho más grave. Uno lo puede ver sobre todo en adolescentes. Es normal también que los niños en esta época les cueste más concentrarse. Y en eso los colegios tienen que estar atentos, los padres también. O sea, es normal que tal vez yo no pueda hacer una tarea tan específica, una prueba tan específica, porque mi cabeza también está en otro estado de estrés. Y vivir, sobre todo los niños que viven en poblaciones donde hoy día está siendo mucho más violento, el nivel de estrés de esos niños es mucho mayor. Entonces, uno en el fondo está en constante estado de alerta. Y ya cuando un niño está mucho tiempo en estado de alerta, el daño es mucho mayor. Y ahí podríamos ver consecuencias que se mantengan en el tiempo. O sea, y ahí eso ya requeriría tratamientos más psicológicos y específicos para poder abordar eso, porque la familia ya no va a tener las herramientas para poder hacerse cargo de esos temas. ¿Viste? ¿Cuán importante es el apapachamiento o levantar, o sea, digo, subir un poco el nivel de regaloneo físico con los niños, hacerles cariño, abrazarlos, contenerlos, contenerlos, tal vez hacerlos dormir al lado? Sí, eso sí, es por eso es como estamos en un estado de excepción para los niños, digamos. Si mi hijo dice quiero dormir contigo, que duerma. Si dice, si tú lo ves, abrázalo más. Y es también para los adultos. Es fundamental que los adultos estemos bien para poder contener. Yo no voy a poder contener a mi hijo si yo no tengo la fuerza emocional para poder contenerlo. Me voy a desbordar también. Entonces, los adultos no podemos olvidar que también tenemos que cuidarnos en este contexto. De compartir, de hacernos cariño también en nosotros, de abrazarnos y de apoyarnos en un momento que puede ser difícil para todos, porque eso también nos permite abrazar a nuestros hijos de mejor manera, tener mejor en la energía. Importante, fíjate que hoy día en el No Eres Tú vamos a estar hablando de eso, de en estos momentos tal vez por qué tendemos a pelearnos más, a separarnos de nuestra pareja cuando debería ser todo lo contrario, en vez de ser un equipo y de estarse conteniendo y escuchando mucho a lo que te pueda estar pasando como persona, como pareja. Sí, bueno. Agradecerte, Francisca, por haber estado esta mañana con nosotros. Este aplauso cariñoso para ti.